La pretensión de discutir de manera seria y dedicada una pieza artística, y en este caso específicamente una obra musical, entraña una dificultad consigo. La dificultad de establecer un criterio que intersubjetivamente nos permita a todos distinguir la calidad dentro de una pieza artística. Diferenciar, en otras palabras, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo. Hacer una distinción que es al mismo tiempo cualitativa respecto a si algo es bueno o malo, como a su vez cuantitativa. Qué tan bueno o qué tan malo es. Y la dificultad de esto estriba en que, en primer lugar, no nos podemos poner de acuerdo fácilmente en muchos de los criterios que podemos utilizar, pero a menudo también se habla, en segundo lugar, de que el juicio estético, el juicio sobre la obra artística, está atravesado por un sinfín de circunstancias de tipo particular que parecen hacer imposible tal distinción, tal categorización. En otras palabras, hablar sobre una pieza artística, en este caso una pieza musical, necesariamente significa verla bajo los lentes de la propia subjetividad, bajo los lentes de aquello que nos gusta, que nos interesa, que nos apasiona o que no nos apasiona. Sin embargo, esto no quiere decir que distintos criterios no se hayan logrado entender a lo largo de la historia y a lo largo de la crítica, en este caso la crítica musical, como criterios de alguna manera normativos, que por lo menos nos dan unas luces respecto a cómo podemos juzgar una obra artística o una obra musical. Si bien desde luego no ha habido un consenso sobre tales criterios, sí parece haber, sin embargo, al mismo tiempo, un cierto consenso respecto de, por ejemplo, cuáles son las obras clásicas. Creo que todas las personas estaríamos de acuerdo en afirmar que discos como El Revolver de los Beatles o In the Court of the Crimson King de King Crimson son obras clásicas, son discos no solo buenos, sino totalmente históricos. Y así hay un sinfín de ejemplos, de tal manera que nos tenemos que preguntar qué subyace detrás de ese acuerdo respecto a ciertos discos. ¿Cuál es esa idea o esas ideas que nos llevan a pensar? Bueno, quizás aquí sí estamos hablando de un disco que en efecto es en sentido normativo bueno. El concepto de creatividad ha aparecido aquí y allá en algunas discusiones, pero a mi modo de ver, y esta será la tesis de este video, ensayo, es el concepto a través del cual podemos juzgar normativamente la música. Debo aclarar un par de cosas de entrada y de manera rápida. Este video es una continuación de una serie de videos, mínimo 2, que he hecho anteriormente, donde estoy intentando desarrollar de manera sistemática en una serie de videos lo que podríamos entender una filosofía de la música. Pasé de distinguir qué es la música a especificar cómo se constituye esta dentro de géneros, y en esta ocasión cómo el concepto de creatividad deriva de manera casi necesaria en términos lógicos de las premisas que establecí dentro de esos dos primeros videos. Al mismo tiempo, de esta idea se derivarán una serie de conceptos que también vale la pena distinguir y determinar, complejizar posteriormente, pero que serán objeto de otros videos. Conceptos tales como el concepto de objetividad, la distinción entre el arte y el artista, o el muy mal discutido concepto de gusto. Estos vendrán, por supuesto, posteriormente en algún momento. Por ahora entendamos el concepto de creatividad, desarrollémoslo, miremos cómo lo entiendo yo y cómo a partir de él distingo la calidad de las obras artísticas que analizo. Hagamos primero un recuento de lo que desarrollé brevemente en los anteriores videos para ver cómo de ello se deriva el concepto de creatividad. Vimos primero en qué consistía la música. La música es un tipo de arte y el arte es un desarrollo del espíritu, entendiendo el espíritu como aquello que va más allá de la naturaleza, como aquello que va más allá de lo dado. Los seres humanos tienen una distinción muy fundamental respecto a otros animales, y es que no repetimos lo dado, sino que somos capaces de forjar nuestra propia historia, tanto a nivel social como a nivel individual. En otras palabras, hay algo en nosotros que nos hace trascender el mundo de lo dado, que nos hace no simplemente ser la repetición de una naturaleza que nos determina. El arte es una de las formas de esta expresión del espíritu, es una forma de expresión de la subjetividad. Y esta trasciende las barreras de lo dado. Por más sofisticado que sea el nido de un ave, no es una catedral, no es una pirámide, no es una capilla. Por más hermoso que sea el cantar de algunas aves,
no es la novena sinfonía de Beethoven. Sin entrar a distinguir lo que podríamos decir los grados de belleza que hay en el mundo natural versus el mundo humano, sí hay algo que parece hacerlos cuantitativamente diferentes, y es que el ave tiene que hacer su nido porque está dentro de su naturaleza. De la misma manera que el león debe consumir solo carne y solo puede consumir carne porque está dentro de su naturaleza. Pero los seres humanos parece que no. Parece que cuando nos expresamos respecto a nosotros mismos, cuando hablamos en nombre de la humanidad, cuando tenemos por objeto la humanidad, hacemos algo que trasciende las barreras del mundo natural. Hacemos arte. La música, pues, por tanto, se inscribe dentro de este espectro de la naturaleza humana, que es la naturaleza espiritual. La música, por tanto, aparece allí como una forma de arte, y una forma de arte muy particular. Es una forma de arte aural. Es sonido, pero no es cualquier sonido, porque ciertamente en toda la naturaleza hay sonido. Es sonido atravesado por la subjetividad, un sonido atravesado por la conciencia. Ahora bien, hacíamos también una distinción en ese video, y es que hay muchos sonidos que son atravesados por la subjetividad, por la conciencia. Dejar caer algo, por ejemplo, produce un sonido, sin embargo no diríamos que esto es música. El sonido de un auto, ciertamente es sonido producido por la subjetividad humana, porque los autos no surgen de la naturaleza, no crecen de los árboles, pero no parece ser música. Decíamos entonces que la música no es solo sonido atravesado por la conciencia, es sonido atravesado por la conciencia con una intención, con la intención de ser música. En otras palabras, la música es sonido atravesado por la intencionalidad. La música es cuando el sonido se hace, se realiza, se ejecuta, se lleva a cabo con la intención de que sea música. Porque poniendo los mismos ejemplos anteriores, yo puedo hacer música a partir del sonido de algo cayendo o a partir del sonido de un auto. Es cuando lo hago con la intención de que sea música que se convierte en música. La música entonces es sonido atravesado por la subjetividad con la intencionalidad de que sea música. Esa es como la definición más general. Decíamos también en ese video algo que va a ser muy clave en este punto del análisis. La conclusión que se deriva de allí es que todo sonido atravesado por la intencionalidad de ser música es música. En otras palabras, no importa el resultado de la obra artística, mientras que la obra artística musical se haya hecho con la intención de ser música, es música. ¿Cómo se forma esto a lo largo de la historia? Se forma a través de los géneros. Hacíamos una distinción en el segundo video sobre los géneros, sobre qué es un género musical, que un género se forma a partir de la semejanza y la diferencia. Apoyándome en las distinciones aristotélicas, cuando dos entes adquieren características que los asemejan respecto a algo, convierten en ese algo respecto al cual se asemejan en un género, poniéndolo respecto a la música o desarrollándolo respecto al concepto de música. Cuando dos sonidos adquieren características tan semejantes que los igualan respecto a esa característica de ese sonido, los hace ser de ese género. Al mismo tiempo, se distinguen, se diferencian cuando tienen características tales que los hacen ser diferentes. Cuando esas características se distancian entre sí de tal manera que ya no pueden ser semejantes, sino que son propiamente diferentes, por lo tanto se constituyen como géneros independientes. En el video aquel lo desarrollo con un poco más de detalle para que vayan allí. Aquí estamos haciendo un resumen. Cuando hacemos un análisis propiamente de los géneros musicales, por tanto, tenemos que hacer primero una síntesis de sus semejanzas y diferencias. El análisis es lo que conecta, es lo que une. La síntesis es lo que divide analíticamente. Entonces, cuando analizamos un género musical, tenemos que hacer una síntesis respecto a la cual vamos a identificar cuáles son los sonidos dentro de ese género que los hacen tan semejantes, que los vuelven del mismo género, y al mismo tiempo los hacen tan diferentes que los hacen de géneros distintos. Haciendo toda esa síntesis de distintos géneros es como podemos conceptualizar la historia de los géneros musicales. Es cuando podemos decir cuál es la diferencia entre el rock y la electrónica. A su vez, si nos ponemos a hacer una síntesis más específica, cuál es la diferencia de los distintos tipos de rock o los distintos tipos de electrónica. Siempre a partir de la semejanza y la diferencia. Así se constituyen los géneros, y es eso lo que tenemos que tener en cuenta para diferenciar a la hora de hacer un análisis y síntesis de la obra musical, para diferenciar en qué consiste cada uno de ellos. Esto va a ser clave para el concepto de creatividad. A lo largo de la historia, pues, por lo tanto, dado el desarrollo de los sonidos, dado el desarrollo de las tecnologías asociadas a esos sonidos,
por ejemplo, el desarrollo de instrumentos musicales, vamos viendo cómo se van forjando a partir de allí distintos sonidos que se van asemejando, constituyendo por lo tanto un género, y al mismo tiempo de allí cómo se van desprendiendo otros sonidos que se empiezan a diferenciar y que los convierten por tanto en sonidos distintos. Los géneros, por tanto, en últimas, se desarrollan históricamente. El paso del tiempo va creando unas normalidades en las cuales unos sonidos se asemejan entre sí y se van construyendo unos géneros, y otros sonidos se van diferenciando de los primeros, pero a su vez van creando su propio mundo, y así se van creando los distintos géneros musicales. En un principio, por ejemplo, el pop y el rock estaban muy unidos porque tenían muchas semejanzas. Con el paso de los años se fueron distinguiendo bastante y por lo tanto cada vez construyendo más géneros aparte. Esto nos lleva ya, para darle ruedo al concepto de creatividad, esto nos lleva a entender lo siguiente. Creo que estaríamos de acuerdo en decir que una sociedad más rica, más nutrida en términos espirituales, es mejor que una sociedad más escuálida a ese respecto. Quizás estaríamos de acuerdo en decir que una sociedad con mayor desarrollo artístico, con mayores tendencias, con mayor diversidad, con mayor riqueza en general de las obras que trascienden la naturaleza, eso que denominamos como arte, eso que denominamos como características del espíritu humano, es más logrado que una sociedad todavía más rudimentaria en términos de que tienen menor desarrollo de las obras del espíritu humano. Obras del espíritu que van, por supuesto, el arte como una de sus expresiones, que es a lo que me estoy refiriendo, pero también se puede referir a cosas como poesía, filosofía, religión, etcétera, etcétera. Lo que podríamos decir a partir de este análisis del desarrollo de los géneros es que hace quizás 400 años, cuando no teníamos un desarrollo musical tan profundo y por lo tanto no había pasado el tiempo ni se habían dado las condiciones para que distintos géneros se hubieran forjado, esto era una situación que se vio superada años después en la medida en la que distintos géneros fueron apareciendo, diversificándose, ramificándose, desarrollándose. Por lo que tenemos que ver, si hacemos un zoom en la historia de los desarrollos de los géneros, tendríamos que ver cuáles fueron las condiciones que se tuvieron que dar, qué es específicamente ese elemento que hace que propiamente se desarrollen los géneros. Porque viéndolo desde un punto de vista histórico, uno puede ver de manera muy abstracta que, surgió el rock en un momento a través del rock and roll, a partir de allí se fue gestando y se fue especificando el rock como lo conocemos hoy en día, que en un momento estaba todavía muy matrimoniado con el pop. A partir de allí fueron surgiendo géneros que se fueron distinguiendo y diferenciando, y así se fue desarrollando el rock a lo largo de los años, y está muy bien. Pero no podemos perder de vista que son seres humanos los que crean los géneros. Desde un punto de vista histórico podemos ver cómo los géneros se desarrollan a sí mismos, pero si hacemos zoom vamos a ver que son artistas específicos, bandas específicas, músicos específicos, sacando discos, sacando álbumes, sacando canciones, produciendo discografías, que son ellos los que le dan movimiento a la rueda de la producción musical. Y si decimos que los géneros se constituyen a partir de las diferencias y semejanzas, y si además decimos que un estado en el que haya más desarrollo musical, más obras, más distintas, más diversas, más frondosas, es mejor que un estado en el que haya muy pocas obras, en el que no se hayan desarrollado de manera tan profunda y tan nutrida las distintas obras musicales, incluso que estas obras se hayan anquilosado, se hayan quedado en la quietud, no se hayan desarrollado más, entonces lo que tenemos que concluir es que los músicos, los artistas, las bandas que hacen que se desarrolle la rueda del espíritu, que hacen que se desarrolle la rueda de la producción de géneros musicales, son aquellos que le dan riqueza al mundo musical. En otras palabras, los músicos que crean algo novedoso y que por lo tanto empujan las sensibilidades del espíritu a otros rincones, esos son los artistas que tienen más valor propiamente, y aquí introduzco con todo el contexto la palabra más valor, creativo. El concepto de creatividad, por tanto, se ancla allí, en el momento en el que históricamente vemos cómo artistas, obras musicales son capaces de darle un nuevo giro, una nueva vuelta de tuerca al género o a los géneros musicales dentro de los cuales se está desarrollando esa obra. Cuando decimos que una obra es más creativa, por lo tanto, lo que estamos diciendo es, esta obra movió en algún sentido las sensibilidades del espíritu, movió en algún sentido las sensibilidades del género.
La definición, por tanto, que quiero proponer es la siguiente. Un disco, un álbum, una obra artística, musical, es creativa si hace algo que en algún sentido, y esto es clave, en algún sentido no se ha hecho antes. Tiene por tanto que una obra musical irrumpir de manera abrupta con toda la regularidad del mundo musical, reinventar desde la nada un nuevo género, no necesariamente, aunque sí sucede desde luego, que es algo mucho más notorio. Lo que estoy diciendo es que haya habido algo en esa creación artística, en esa obra, que al menos en algún sentido haya movido esas sensibilidades, que al menos en algún sentido no se haya hecho antes. Muchas veces muchos artistas publican obras que no revolucionan el mundo de la música, pero sí le dan un aspecto particular a un género distinto. Les voy a poner un pequeño ejemplo como para que se entienda de un par de discos que estaba escuchando precisamente esta tarde. Pero ejemplos como este hay cientos de miles. Cuando Muse publicó Origin of Symmetry, Muse llegaba a instaurarse dentro del mundo del rock alternativo, y el rock alternativo tenía mínimo 15 años de existencia para cuando salió ese disco. Por lo tanto, en ese sentido, respecto al rock alternativo, no se estaba reinventando nada. Pero lo que sucede es que hubo un sentido en el cual Origin of Symmetry hizo algo que no se había hecho dentro del mundo del rock alternativo, y es hacer el rock alternativo épico. Porque el rock alternativo, su característica más esencial, su característica que lo asemejaba entre sí, lo distinguía de otros, en algún sentido al menos, es su carácter filoso, su carácter agresivo, su carácter suelto. Origin of Symmetry lo es en cierto sentido, pero respecto a otro sentido es mucho más épico, es mucho más pomposo y glorioso, por elementos como el teclado, por elementos como la producción o la voz de Matthew Bellamy. Estaba escuchando también yo un disco de Björk esta tarde, el Homogenic. Björk viene a hacer música dentro del art pop, que existía en ese momento, que no vino a Björk a inventarlo como un género surgido de la nada. Pero el art pop históricamente siempre estuvo muy anclado a la música orgánica, incluso en algún sentido muy ligado al rock. No era necesariamente electrónico, pero con el desarrollo de la música electrónica, Björk incorporó esto, y respecto a ese sentido, trajo consigo una palestra de sonidos, una estética que manteniéndose dentro de un género, respecto a un sentido muy específico, lo transformó, por lo tanto amplió las sensibilidades, por lo tanto fue más creativo. Por supuesto que hay obras, pocas en la historia, pero las ha habido, que de alguna manera hasta cierto punto reinventan incluso todo un mundo musical. In the Core of the Crimson King es probablemente un antes y un después en muchos aspectos del rock. El Chaos Fears de Meshuggah para mí también lo es. El disco debut de Black Sabbath probablemente también lo es. Pero la razón por las cuales estos álbumes, estos trabajos son más aclamados es precisamente porque son más creativos. ¿Y por qué son más creativos? Yo creo que a estas alturas ya entendemos por qué perfectamente. Porque hacen algo que en algún sentido, o que en un gran sentido, o que en muchos sentidos, para el caso de estos discos particulares, no se había hecho antes. Porque son discos que amplían la sensibilidad del espíritu. Y esto nos lleva a derivar una implicación muy particular del concepto de creatividad. Es muy común, sobre todo en el mundo de la crítica musical, particularmente en internet, imponer un criterio externo que generalmente tiene que ver con el interés particular sobre cómo debe ser la música. En esta serie de videos también en algún momento llegué a publicar un video sobre el concepto de complejidad, que es un criterio que parece externo, porque ¿cuál es la necesidad de que la música tenga que ser compleja? No he visto un buen argumento que me justifique eso. Y ojo como estoy formulando la pregunta, porque la pregunta la estoy formulando respecto a la música en general, o incluso respecto a un género amplio como el rock o el metal. No lo estoy preguntando respecto a un género específico, porque si yo me preguntara cuál es la necesidad de que el technical death metal sea técnico, bueno, pues porque esa es una de sus características esenciales, obviamente, el ser técnico. En todo caso, si no es técnico, no será technical death metal, será otra cosa. Pero respecto a la música en general, que parece un prejuicio que se tiene sobre todo cuando se va a analizar rock o metal, parece un juicio externo, porque ¿cuál es la necesidad intrínseca de la música de ir hacia esa dirección? No parece que la haya. Sin embargo, desde el punto de vista del concepto de creatividad que estoy desarrollando y sobre la base de los argumentos que he desarrollado en este video, fíjense ustedes que cuando yo digo que la creatividad es hacer algo que en algún sentido no se haya hecho antes, es en algún sentido, es no solo específico por las razones que dije,
sino porque hay muchos sentidos en los que se puede hacer algo distinto. La complejidad es uno de esos sentidos, pero pueden haber muchos más, porque el objeto de entender el concepto de creatividad es el concepto de amplitud musical, de expandir las sensibilidades. El punk, por ejemplo, cuando surge y se desarrolla, tiene como característica esencial algo que en un sentido no se había hecho antes a ese respecto, y es devolver el rock a esa crudeza, pero no devolverse a él de la misma manera que se había hecho antes, porque claramente el punk no es rock and roll. Ese es un sentido posible en el cual se pudo desarrollar el rock, en el cual se desarrolló a través del punk, y la razón por la cual, por tanto, el punk terminó convirtiéndose en una revolución musical. Cuando uno habla del surgimiento del metal a partir del hard rock sobre todo, el hard rock había llegado a unos estándares incluso de complejidad muy sustanciales. Cuando llega Black Sabbath, que probablemente es la banda principal en la forja del heavy metal, no eran necesariamente más complejos, pero sí eran más pesados, pero sí eran más oscuros. Y fue respecto a ese sentido que al desarrollar el rock por esa vía, se convirtieron en una banda creativa y por lo tanto aportadora para las sensibilidades del rock. Para concluir, el concepto de creatividad se define de acuerdo a estas premisas de la siguiente manera. Un disco, un trabajo, una obra es creativa cuando hace algo que en algún sentido no se ha hecho antes. Al ver el desarrollo de los géneros desde un punto de vista histórico, son más creativos aquellos artistas, aquellos músicos que precisamente movieron las sensibilidades musicales de tal manera que contribuyeron a la forja, desarrollo, creación, gestación de géneros específicos. Por lo tanto, el concepto de creatividad es un concepto necesariamente normativo, porque nos está dando un criterio de distinción para decir cuándo una obra tiene mayor valor que otra. Por supuesto que hay que hacer casuística, y por supuesto que esto no puede entenderse como una especie de distinción matemática que nos va a decir siempre a todos de manera inequívoca cuándo un disco es bueno o cuándo un disco es malo, porque hay muchas cosas que entran en juego. Para empezar, el conocimiento de la persona de la que está hablando. Si yo no sé absolutamente nada de rancheras y yo escucho por primera vez mi primer disco de rancheras, para mí, incluso aunque sea el disco más genérico del mundo, probablemente yo lo voy a encontrar como muy creativo, porque sencillamente no tengo conocimiento del género, por lo tanto no tengo con qué compararlo. Y por lo tanto no sé si hizo algo, está haciendo algo que no se ha hecho antes. Eso nos va a llevar incluso, de hecho, a hablar del concepto de gusto, que por supuesto lo desarrollaremos, como dije en otro video. Pero en últimas, lo que quiero decir con esto, para no alargarlo más y porque lo que se desprende a partir de acá va a ser desarrollado en videos posteriores, no es un criterio perfecto, pero sí nos da una gran luz dentro de la maraña de posibles ideas respecto a las cuales juzgar cuando una obra artística es interesante y cuando no. Es con el concepto que me siento más cómodo, es el concepto que creo que mejor se deriva de la naturaleza de la historia de la música, de la naturaleza de la historia del arte. Por eso quería hacer esos dos videos previos antes que este, para justificar las premisas que iban a llevarme a la conclusión de decir que el concepto de creatividad es un concepto que se puede usar normativamente para distinguir la música, pero por supuesto, como siempre, estoy abierto a las réplicas, a las contradicciones, a mirar las falencias de esta idea, que sin duda las tendrá, pero que dadas las condiciones y dado lo que yo he estudiado y lo que he entendido, es el concepto con el cual creo que mejor se puede entender la música desde un punto de vista histórico. Déjenme saber entonces qué opinan, cuál es su feedback, qué entienden por el concepto de creatividad y nada, nos vemos la próxima, hasta luego.